Su padre le prometió el coche familiar, ese viejo Citroën lleno de recuerdos, pero cuando se leyó el testamento, se lo dejó a su hermano, que llevaba más de 10 años ausente. Ahora Lorena necesita entender por qué la traicionó. El Citroën azul marino se detuvo frente al edificio de apartamentos donde Lorena vivía con su hija. El motor emitió un ruido familiar, ese ronroneo desigual que cualquier otro hubiera confundido con una avería, pero que para ella era el sonido del hogar. Su padre, Antonio, bajó la ventanilla y sonrió, mostrando las arrugas que se habían multiplicado desde el divorcio. ¿Listas para nuestra excursión semanal? Lorena asintió mientras ayudaba a su hija Marta, de 7 años, a subir al asiento trasero. El ritual se había establecido hace casi 3 años, cuando su madre había dejado a Antonio por un profesor de yoga, 20 años menor. Cada domingo, recorrían la costa valenciana, paraban en alguna cala escondida o en un restaurante, junto al mar, y hablaban durante horas. El Citroën había sido testigo de risas, lágrimas y confesiones. No era un coche lujoso, pero atesoraba 16 años de historia familiar. Los asientos de tela azul gastada guardaban las huellas de innumerables viajes, manchas de helado que nunca salieron del todo, y la sensación intangible de pertenencia. ¿Sabes? Este coche ha visto crecer a 2 generaciones de Martínez, comentó Antonio, mientras conducía por la avenida que llevaba a la playa de la Malvarrosa. Tu hermano aprendió a conducir en él, tú también, y algún día miró por el retrovisor, hacia Marta que jugaba distraída con su muñeca. Algún día será de mi nieta. Lorena sonrió, sintiendo una calidez familiar. A sus 39 años había aprendido que la familia no siempre era perfecta, pero podía ser un refugio. Después del doloroso divorcio que la había dejado, sola con una niña pequeña, había sido su padre quien la había sostenido, quien la había animado a seguir adelante. Papá, este coche tiene más años que algunos de mis compañeros de trabajo, bromeó, y durará más que todos ellos juntos, respondió Antonio con orgullo, acariciando el volante como si fuera un viejo amigo. ¿Sabes por qué? Porque lo cuido, la constancia, Lorena. Eso es lo que mantiene las cosas funcionando, sean coches o relaciones. La indirecta hacia su exesposa no pasó desapercibida, pero Lorena ya estaba acostumbrada. El divorcio de sus padres había sido como un terremoto, que sacudió los cimientos de toda la familia. Andrés, su hermano mayor, había utilizado la situación como excusa perfecta para distanciarse aún más. Ya llevaba 3 años en Buenos Aires cuando sucedió, pero las llamadas, que ya eran escasas, se volvieron prácticamente inexistentes. Mamá dice que el coche del abuelo huele a viejo, comentó Marta inocentemente desde el asiento trasero. Antonio soltó una carcajada que no ocultaba del todo la amargura. Bueno, cariño, eso es porque tu abuelo también es viejo, pero los viejos tenemos nuestros encantos, ¿verdad? Marta asintió energéticamente. A mí me gusta cómo huele tu coche, abuelo. Huele a caramelos y a mar. Lorena observó por el retrovisor cómo su padre sonreía, con esa expresión que reservaba exclusivamente para su nieta. Había algo en la forma en que Antonio miraba a Marta que revelaba un amor incondicional, quizás más puro que el que había mostrado a sus propios hijos. Tal vez, pensó Lorena, porque con ella no sentía la presión de tener que ser perfecto. Llegaron a un mirador desde donde se veía toda la bahía, uno de los lugares favoritos de Antonio. Aparcó el Citroën en su sitio habitual, aquel desde donde la puesta de sol parecía derretirse directamente en el mar. ¿Te acuerdas cuando vinimos aquí, con tu madre y tu hermano?, preguntó Antonio mientras caminaban hacia el borde del mirador. Andrés tendría unos 12 años, tú apenas 8. Él se pasó toda la tarde dibujando el horizonte en su cuaderno, y yo me caí persiguiendo a una gaviota, completó Lorena. Mamá se enfadó porque manchó mi vestido nuevo. Antonio asintió, su mirada perdida en algún punto entre el pasado y el presente. Tiempos más sencillos. Hizo una pausa y sacó una vieja llave del bolsillo. La sostuvo a contraluz, como si fuera un amuleto. Algún día esta llave será tuya, Lorena. Has estado aquí cuando te he necesitado. Eso no se olvida. Lorena quiso decir algo, pero las palabras se atascaron en su garganta. No era la primera vez que su padre insinuaba que el Citroën sería para ella algún día.
pero nunca lo había expresado de manera tan directa. Papá, no digas eso como si te fueras a ir mañana. Tienes 62 años, no 90. Antonio guardó la llave y pasó un brazo por los hombros de su hija. Nunca se sabe, cariño, nunca se sabe. El sol comenzaba a descender, tiñendo el cielo de naranja y rosa. Marta correteaba delante de ellos, persiguiendo su propia sombra alargada por los últimos rayos de sol. Lorena sintió una extraña mezcla de gratitud y preocupación. Las promesas hechas al atardecer a veces se desvanecían con la noche. El aeropuerto de Valencia bullía de actividad cuando Lorena cruzó las puertas de llegadas internacionales. Había tenido que pedir el día libre en la oficina, algo que rara vez hacía, pero la situación lo ameritaba. Andrés volvía después de casi 11 años. Buscó entre la multitud, preguntándose si reconocería a su propio hermano. 11 años. Era mucho tiempo. 11 años de llamadas espaciadas, de felicitaciones de cumpleaños que llegaban con 2 días de retraso, de algún día iré a visitaros, que nunca se materializaban. Hasta ahora, la noticia del infarto menor que había sufrido. Antonio 3 semanas atrás había actuado como un catalizador. Andrés había llamado al hospital desde Buenos Aires, hablando atropelladamente sobre vuelos y conexiones. Lorena recordaba haberse sentido extrañamente molesta por su repentina preocupación. ¿Dónde había estado todos estos años, cuando su padre necesitaba a alguien que lo llevara a sus revisiones cardíacas? Una figura alta emergió entre la gente, arrastrando una maleta desgastada. A pesar del tiempo transcurrido, Lorena lo reconoció al instante. El mismo pelo negro ligeramente despeinado, aunque ahora con algunas canas prematuras. Los mismos ojos verdes, heredados de su madre, aunque ahora enmarcados por líneas de expresión más pronunciadas. Andrés se había convertido en un hombre de 42 años, pero su sonrisa seguía siendo la de aquel chico inquieto, que se marchó buscando algo que nunca pudo nombrar. Se abrazaron torpemente, como dos actores que han olvidado sus líneas. «Estás igual», mintió Andrés. «Tú estás más argentino», respondió ella, notando su acento transformado por los años. En el trayecto hacia el hospital, la conversación fluyó con una facilidad sorprendente. Andrés habló de Buenos Aires, de su trabajo como arquitecto, de los edificios que había diseñado. Lorena le contó sobre Marta, sobre su trabajo en la agencia de marketing, sobre Valencia y cómo había cambiado. Evitaron cuidadosamente hablar de su padre, como si temieran que la realidad rompiera la frágil burbuja de normalidad que habían creado. El Citroën estaba aparcado en su lugar habitual del parking del hospital. Andrés se detuvo al verlo, una sonrisa nostálgica dibujándose en su rostro. «No puedo creer que este trasto siga funcionando», comentó, pasando una mano por el capó con un gesto sorprendentemente afectuoso. «Papá lo cuida como si fuera un Rolls Royce», respondió Lorena buscando las llaves en su bolso. «Nunca permitió que nadie más que él lo condujera desde que mamá se fue, excepto tú», observó Andrés. Lorena asintió sin saber bien por qué aquella observación la incomodaba. Alguien tenía que llevarlo al hospital para sus revisiones. Antonio estaba sentado junto a la ventana de su habitación, hojeando una revista de pesca que probablemente tenía años. Al verlos entrar, sus ojos se iluminaron de una manera que Lorena no había visto en mucho tiempo. Andrés, la voz de su padre sonó más fuerte y clara de lo que había sonado en semanas. «Hijo mío». El abrazo entre padre e hijo fue largo y emotivo. Lorena observó desde la puerta, sintiendo una sensación desagradable en el estómago que no supo identificar. ¿Celos? No podía ser tan infantil. ¿Resentimiento? Quizás. Después de todo, ella había estado ahí día tras día, mientras Andrés... «Te dije que vendría, papá», dijo Andrés, separándose finalmente. «Y yo te dije que no era necesario cruzar un océano por un pequeño susto», respondió Antonio, aunque su expresión desmentía sus palabras. Estaba feliz, genuinamente feliz de ver a su hijo. Durante la siguiente hora, Lorena se sintió como una espectadora. Antonio y Andrés conversaban animadamente, poniéndose al día sobre años de ausencia. Su padre parecía rejuvenecido, gesticulando con entusiasmo mientras Andrés le contaba anécdotas de su vida en Argentina.
Deberías ver algunos de los edificios que he diseñado, papá. Te encantarían. Tienen ese aire clásico que siempre te ha gustado. Siempre supe que llegarías lejos. ¿Te acuerdas de cómo dibujabas planos de casas imaginarias cuando eras niño? Lorena se excusó para ir a buscar café, necesitando un momento a solas. En el pasillo, se encontró marcando el número de Marta, que estaba en casa de una amiga, después del colegio. Hola, cariño. ¿Todo bien por ahí? La voz de su hija, contándole entusiasmada sobre un proyecto de ciencias, la ancló de nuevo a su realidad. Esta era su vida ahora. Marta, su trabajo, su rutina cuidadosamente construida en Valencia. Se preguntó, no por primera vez, qué habría sido de ella si hubiera tomado el camino de Andrés, si hubiera sido ella quien se marchara lejos. Cuando regresó con los cafés, Antonio estaba mostrando a Andrés fotos en su teléfono. Y este es el Citroën después de que le cambiara los faros el año pasado. Parece recién salido de fábrica, ¿verdad? Andrés asintió, claramente más interesado en complacer a su padre que en el coche. Es increíble cómo lo mantienes, papá. Tu hermana puede dar fe de ello. Se ríe de mí porque le dedico más tiempo que a mi jardín. Lorena sonrió débilmente, recordando todas las tardes de domingo lavando el coche junto a su padre, siguiendo un ritual casi religioso. Primero la carrocería, luego las ruedas, finalmente el interior. Antonio siempre decía que un coche limpio era un coche feliz. ¿Y hasta cuándo te quedas?, preguntó a su hermano, intentando que su tono sonara casual. En principio, 2 semanas, respondió Andrés, pero podría extenderlo si es necesario. Puedo trabajar remotamente desde aquí. Antonio palmeó la mano de su hijo con aprobación. Perfecto. Cuando salga de aquí, tendremos tiempo de ponernos al día como es debido. Durante los días siguientes, la dinámica familiar se reorganizó alrededor de la presencia de Andrés. Antonio fue dado de alta con indicaciones estrictas de reposo, pero parecía más energético que nunca. Insistió en que Andrés se quedara en su casa en lugar de en un hotel, y juntos pasaban horas conversando en la terraza. Lorena continuó con su rutina habitual: trabajo, cuidar de Marta, visitar a su padre por las tardes, pero algo había cambiado. Una sensación incómoda, como un presentimiento, se había instalado en su pecho. Una tarde, llegó a casa de su padre para encontrarlo solo, sentado en el sofá con un álbum de fotos antiguo. ¿Dónde está Andrés?, preguntó, dejando su bolso. El recibidor. Fue a dar una vuelta con el Citroën, respondió Antonio distraídamente, pasando las páginas del álbum. Quería recordar viejos tiempos. Lorena se quedó inmóvil por un momento. ¿Le dejaste el coche? Antonio levantó la mirada, sorprendido por su tono. Claro, ¿por qué no? Por nada, murmuró Lorena, dirigiéndose a la cocina para preparar té. Sus manos temblaban ligeramente mientras llenaba la tetera. Era ridículo sentirse así. Solo era un coche, un viejo Citroën que, según su padre, algún día sería suyo. Una promesa nunca escrita. Pero cuando escuchó el familiar ronroneo del motor aproximándose a la casa, sintió una punzada de algo parecido a los celos, y cuando vio a su hermano bajarse del coche, con una expresión de pura nostalgia, supo que algo fundamental había cambiado. Es increíble que después de tantos años sigas obsesionado con ese tic-tac del motor, comentó Lorena mientras ella y Andrés lavaban los platos después de la cena. Andrés sonrió, ese gesto tan suyo, que combinaba encanto y cierta arrogancia. No es un tic-tac, es un latido. Papá siempre decía que ese Citroën tiene corazón propio. Habían pasado 2 semanas desde el regreso de Andrés, y contra todo pronóstico, había anunciado que extendería su estancia por 1 mes más. Según él, quería asegurarse de que su padre estuviera completamente recuperado. Según sus compañeros en Buenos Aires, merecía unas largas vacaciones después de 7 años sin tomarse un descanso significativo. Lorena no sabía qué pensar. Por un lado, veía a su padre más animado que nunca. Por otro, la dinámica familiar se había alterado de una forma que la hacía sentirse incómoda, como si de repente ella fuera la visita y Andrés el residente permanente. ¿Sabes que papá me llevó a ese mirador cerca de la playa el otro día?, continuó Andrés secando un vaso con demasiada meticulosidad. Me contó que solía ir allí contigo y con Marta todos los domingos. Desde hace 3 años, respondió Lorena,
intentando que no sonara como un reproche. Desde que mamá se fue, Andrés dejó el vaso sobre la encimera y la miró directamente. ¿Todavía me lo echas en cara? ¿Que no estuviera aquí cuando se separaron? No dije eso. No hacía falta. El silencio se instaló entre ellos, pesado y significativo. A través de la ventana de la cocina, podían ver a Antonio en el jardín, mostrando a Marta cómo plantar semillas de tomate en pequeñas macetas. Mira, Lorena. Andrés se apoyó en la encimera. Sé que no he sido el mejor hijo ni el mejor hermano, pero nunca fue tan sencillo como parece desde fuera. ¿Y qué parte exactamente no fue sencilla? Llamar de vez en cuando. Preguntar cómo estaba papá después de que su esposa de 30 años lo dejara por un chico que podría ser su hijo. Las palabras salieron con más veneno del que Lorena había pretendido, pero no pudo evitarlo. Años de resentimiento silencioso bullían bajo la superficie. Andrés no pareció sorprendido por su arrebato. Simplemente asintió, como si confirmara algo que ya sabía. No fue sencillo porque cada vez que hablaba con papá, me recordaba lo lejos que estaba, lo que me estaba perdiendo. Cada llamada me dejaba con un sentimiento de culpa que duraba semanas. Hice una pausa buscando las palabras adecuadas, y cuanto más tiempo pasaba, más difícil era retomar el contacto. Lorena dejó escapar un suspiro. Parte de ella quería entender, quería perdonar, pero otra parte, la parte que había estado presente día tras día, la que había sostenido la mano de su padre en noches de desesperación, se resistía. Él siempre te defendió, ¿sabes?, dijo finalmente. Incluso cuando mamá decía que te habías olvidado de nosotros, él insistía en que estabas construyendo tu vida, que era normal que los hijos volaran lejos. Siempre fue más comprensivo de lo que merecía, admitió Andrés. Ambos lo fuisteis. Desde el jardín la risa de Marta llegó hasta ellos como una suave brisa. Andrés sonrió al escucharla. Tu hija es extraordinaria. Se parece tanto a ti a su edad, excepto que es mucho más valiente de lo que tú eras. Heredó eso de su padre, supongo, respondió Lorena, pensando en su ex marido, un hombre impulsivo que había entrado y salido de sus vidas como un tornado, dejando solo recuerdos difusos y una niña maravillosa. ¿Sabías que papá quiere enseñarle a conducir cuando cumpla 18? Comentó Andrés, cambiando ligeramente de tema. Me lo dijo el otro día. Tiene todo planeado. Primero en el campo, por caminos tranquilos, luego poco a poco en carreteras, con más tráfico. Lorena sonrió a su pesar. Quedan 11 años para eso. A veces papá planea demasiado lejos, o quizás solo quiere asegurarse de que sus promesas se cumplan, incluso si él no está. La frase flotó entre ellos, cargada de un significado que ninguno quiso examinar demasiado de cerca. Antonio había mejorado considerablemente desde su infarto, pero seguía siendo un hombre de 62 años con un corazón delicado y demasiadas preocupaciones. Esa noche, después de acostar a Marta, Lorena se quedó mirando por la ventana de su apartamento. Desde allí podía ver el Citroën aparcado en la calle. Andrés había insistido en usarlo para volver a casa de su padre, argumentando que así Lorena no tendría que desviarse. La luz de la farola se reflejaba en la carrocería azul, dándole un brillo casi irreal. Era solo un coche, se repitió Lorena, un objeto de metal y plástico, y sin embargo, representaba mucho más: la constancia de su padre, los domingos en familia, las promesas susurradas al atardecer, una promesa que, a pesar de todo, seguía, esperando que su padre cumpliera. El despacho del notario olía a madera vieja y a papel. Lorena se sentó junto a Andrés, frente al escritorio donde el notario, un hombre calvo con gafas de montura gruesa, organizaba meticulosamente varios documentos. A través de la ventana, se veía una Valencia gris, húmeda por la lluvia reciente. No podía creer que estuvieran allí, 3 meses después del infarto de su padre, cuando todo parecía volver a la normalidad. Antonio había insistido en actualizar su testamento, solo por precaución, había dicho, para que todo quede claro y no haya malentendidos. Lorena había intentado disuadirlo, argumentando que era demasiado joven para preocuparse por esas cosas. Pero Antonio se había mostrado inusualmente firme, y allí estaban ahora, escuchando al notario explicar los detalles técnicos del documento que Antonio había preparado con tanto cuidado.
Como pueden ver, su padre ha sido muy específico respecto a sus deseos, continuó el notario ajustándose las gafas. El apartamento en Valencia quedará en partes iguales para ambos. Los ahorros se distribuirán siguiendo el mismo criterio de igualdad, con una parte reservada para un fondo educativo para su nieta, Marta. Lorena asintió mecánicamente. Nunca le habían importado las posesiones materiales de su padre. Lo único que le importaba era que él estuviera bien, que siguiera llevándola a ese mirador los domingos, que continuara siendo el abuelo paciente y cariñoso que Marta adoraba. En cuanto a los bienes específicos, prosiguió el notario, el señor Martínez ha decidido que su colección de libros pase íntegramente a usted, doña Lorena. Dijo que nadie los apreciaría tanto como su hija. Una pequeña sonrisa se dibujó en el rostro de Lorena. Los libros de su padre, cuidadosamente ordenados en las estanterías de roble que ocupaban toda una pared de su estudio, eran verdaderos tesoros, clásicos españoles, novelas contemporáneas, enciclopedias de pesca. Antonio había construido esa biblioteca durante décadas. Respecto al automóvil Citroën C4, matriculado en 2009, el señor Martínez ha decidido que pase a ser propiedad de don Andrés Martínez Soto. Las palabras resonaron en la habitación como un cristal rompiéndose. Lorena parpadeó, segura de haber oído mal. ¿Perdón?, interrumpió, incapaz de contenerse. El notario la miró por encima de sus gafas. El vehículo Citroën C4 será transferido a don Andrés cuando llegue el momento. Su padre fue muy específico al respecto. Lorena miró a su hermano, que parecía tan sorprendido como ella. O al menos, eso aparentaba. Debe haber un error, insistió Lorena. Mi padre siempre dijo que ese coche sería para mí. El notario revisó nuevamente el documento, pero negó con la cabeza. No hay error, señora. La voluntad de su padre está claramente expresada aquí. El resto de la lectura transcurrió en una especie de niebla para Lorena. Escuchó vagamente menciones a otros bienes menores, a cuentas bancarias, a la distribución equitativa de muebles y objetos personales, pero su mente seguía atascada en esa única línea. El Citroën sería para Andrés. Al salir del despacho, la lluvia había cesado, dejando tras de sí un cielo despejado que parecía burlarse de su estado de ánimo. Andrés caminaba a su lado en silencio, observándola de isint reojo. No lo entiendo, dijo finalmente Lorena, deteniéndose en la acera. ¿Por qué haría eso? Me prometió ese coche. Me lo prometió a mí, no a ti. Andrés metió las manos en los bolsillos de su chaqueta, claramente incómodo. No tenía idea, Lorena. Te juro que no hablamos de esto. ¿De verdad? En todas esas largas conversaciones que tuvisteis durante estos meses, ¿nunca surgió el tema del coche? Claro que surgió, pero nunca mencionó que iba a dejármelo a mí. Lorena negó con la cabeza, incapaz de contener la amargura. Tú te fuiste, Andrés. Te fuiste durante 11 años mientras yo me quedaba aquí, cuidándolo, escuchando sus historias una y otra vez, llevándolo al médico, siendo su apoyo cuando mamá lo dejó. Y ahora resulta que el único objeto que me prometió específicamente será tuyo. Lo sé, y lo siento. Si quieres, podemos hablar con papá a pedirle que lo reconsidere y que parezca que estoy mendigando un coche viejo. No, gracias. Comenzó a caminar nuevamente, más rápido esta vez, deseando poner distancia entre ella y su hermano, entre ella y la dolorosa verdad que acababa de descubrir. Las promesas, incluso las hechas con la mejor intención, a veces se desvanecían como la niebla matutina bajo el sol. Esa noche, sentada en el sofá de su apartamento con una taza de té que se había enfriado sin que la probara, Lorena intentaba entender. Quizás su padre había cambiado de opinión. Quizás nunca había sido una promesa real para empezar, solo palabras dichas en momentos emotivos. O quizás, y esta idea dolía más que las otras, Antonio valoraba más el vínculo recuperado con su hijo que las promesas hechas a su hija. El sonido del teléfono la sacó de sus pensamientos. Era Antonio. «Hola, papá», respondió intentando que su voz sonara normal. «Lorena, cariño, ¿cómo estás? El notario me llamó para decirme que habíais estado allí hoy». Sí, todo fue informativo. Hubo un breve silencio al otro lado de la línea.
Imagino que tienes preguntas. Lorena cerró los ojos. Quería gritar, quería exigir explicaciones, quería saber por qué había roto su promesa. Pero las palabras que salieron de su boca fueron diferentes. No, papá, no tengo preguntas. Es tu testamento, tus decisiones. Lorena, la voz de Antonio sonaba cansada, casi suplicante. Hay cosas que necesito explicarte. ¿Podrías venir mañana? A las 6, como siempre. A pesar del nudo en su garganta, Lorena accedió. No porque estuviera preparada para escuchar sus razones, sino porque, a pesar de todo, seguía siendo su padre, y ella seguía siendo la hija que nunca se había alejado. El Citroën esperaba frente a la casa de Antonio, brillante bajo el sol de la tarde. Lorena lo observó mientras aparcaba su propio coche, un pequeño Seat que había comprado de segunda mano tras su divorcio. No podía negar que el viejo Citroën lucía espléndido para su edad, como si cada lavado dominical, cada revisión mecánica, cada caricia del paño de gamuza le hubiera infundido nueva vida. Antonio la esperaba en el porche, sentado en la mecedora que había pertenecido a su propio padre. Al verla, se levantó con un esfuerzo que intentó disimular. Se veía más delgado, notó Lorena, más frágil. El infarto había dejado secuelas invisibles pero profundas. ¿Quieres que demos un paseo?, propuso Antonio señalando hacia el Citroën. Hace un día perfecto para ir al mirador. Lorena dudó un instante, pero asintió. El mirador parecía el lugar adecuado para la conversación que estaban a punto de tener. Allí se habían dicho tantas cosas importantes a lo largo de los años. El viaje transcurrió en un silencio incómodo, roto ocasionalmente por comentarios sobre el clima o el tráfico. Cuando finalmente Antonio aparcó en el lugar de siempre, el sol comenzaba su descenso hacia el horizonte, tiñendo el mar de oro fundido. «Creí que me darías el coche a mí», dijo Lorena sin preámbulos, en cuanto se sentaron en el banco frente al mar. «Me lo prometiste». Antonio asintió lentamente, como si hubiera estado esperando esas palabras exactas. «Lo sé, y durante mucho tiempo esa fue mi intención». ¿Qué cambió entonces? La llegada repentina de Andrés después de 11 años de ausencia. Su padre la miró con una mezcla de tristeza y comprensión. «No es tan simple, Lorena. Nunca lo es con las familias. Ilumíname entonces», respondió ella, intentando sin éxito mantener el sarcasmo fuera de su voz. Antonio suspiró profundamente, mirando hacia el mar como si allí pudiera encontrar las palabras adecuadas. «Cuando Andrés se fue, una parte de mí se fue con él. Es difícil de explicar. No es que lo quisiera más que a ti, pero su ausencia creó un vacío que no supe llenar. Cada vez que conducía este coche, recordaba cómo le enseñé a conducir, cómo planeamos juntos ese viaje por la costa que nunca hicimos.